Bueno, me da muchísimo gusto que estemos reunidos virtualmente para hacer la presentación editorial de La invención de la memoria, el catálogo y además libro documental que registra un enorme esfuerzo que ha sido la presentación de una magnífica exposición cuya primera versión fue ofrecida en el Fórum Cultural Guanajuato de la ciudad de León durante el verano de 2019 y a partir del otoño de 2019 la muestra fue acogida y enriquecida por el Museo Nacional de Antropología. La colaboración entre arte y cultura, Grupo Salinas, que mayoritariamente ha aportado los fondos fotográficos de la colección de Ricardo Salinas Pliego para esta exposición y el Museo Nacional de Antropología y en general del Instituto Nacional de Antropología e Historia es fructífera y es digna de celebración. Yo quisiera no tomar mucho tiempo, sino simplemente mencionar que para Arte y Cultura Grupo Salinas la idea de compartir, de dar a conocer una serie de tesoros históricos, artísticos, documentales, como pueden ser estas fotografías históricas que forman parte de un acervo muy amplio que incluye además documentos, libros, son uno de los ejes fundamentales, uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo. Es decir, dar a conocer, compartir a través de pues, una de las instituciones más entrañables de nuestro país, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sin duda el Museo Nacional de Antropología, espacio absolutamente emblemático. El trabajo que se hizo sobre esta exposición, de la cual deriva la elaboración del libro, implicó varias fases. Además de los acuerdos interinstitucionales, fue importantísimo partir de una colección que inicialmente fue integrada con una serie de recomendaciones de Gregory Leroy, y a partir de una propuesta preliminar de él, Mauricio Mayé elaboró un guión curatorial y posteriormente museográfico de primera magnitud. Entonces, con ello se fue enriqueciendo el concepto de la muestra y se logró que el libro que en esta ocasión presentamos se convierta de veras en un documento referencial, porque por más que haya un cúmulo de información sobre los albores de la arqueología en México y sobre todo lo que implica la recuperación justamente de nuestro pasado, justamente por ello también dijimos la invención de la memoria. No somos más que nuestra memoria y en ese sentido vimos que había un terrible hueco. No había un libro propiamente hondo, profundo y sistemático sobre el inicio de la fotografía arqueológica y lo que la fotografía aportó al desarrollo de la arqueología. Y entonces, en ese sentido, creo que este libro que ahora presentamos en el marco de esta estupenda feria, viene a llenar un hueco que seguirá colmándose con el fruto de investigaciones posteriores. Así que yo quiero dejar la palabra a continuación a Mauricio Mayé, quien ha sido nuestro curador, no sin agradecer que podamos compartir esta ocasión con Daniel Juárez, quien tiene pues toda la experiencia y la sapiencia como responsable curador de la Sala Maya del museo. Desde luego agradezco también la participación de Gerardo Montiel, cuya visión como fotógrafo será sumamente enriquecedora. Reitero la estupenda labor de Mauricio Mayé, colega, colaborador de muchísimos años y amigo entrañable. Y por supuesto, quiero agradecer a quien ha acogido la muestra con el entusiasmo que lo caracteriza y con la avidez intelectual que es muy suya, que es Antonio Saborit, el director del Museo Nacional de Antropología. Celebro de veras poder estar con ustedes y le paso la palabra a Mauricio para que comience con la moderación. Muchas gracias, Sergio, y bienvenidos todos.
Qué gusto que nos acompañan en esta primera versión en línea de una feria del libro que, a decir, creo que de muchos quienes hemos visitado a lo largo de los años esta animada, dinámica y festiva feria que se instala en el patio del Museo de Antropología. Pues sí, esta experiencia sin duda permitirá poder divulgar las ideas y publicaciones de importancia en el ámbito de la historia, la antropología, la arqueología y diversas disciplinas que se discuten y analizan en el marco de una feria como esta. Debo decir que me entristece, que me gusta esa vitalidad de cómo se habita el espacio del museo durante la feria. Creo que se convierte en uno de los eventos estelares del año en esta maravillosa explanada. Pero bueno, esta es la condición a la cual estamos enfrentados y creo que nos toca seguir haciendo estos ejercicios de memoria y de reflexión. Y en este caso, como bien lo comentó Sergio, se trata de que conversemos unos minutos, un poco menos de una hora, sobre este proyecto editorial, la invención de la memoria, fotografía y arqueología en México, que como bien lo decía Sergio, es uno o quizás el primer ejercicio amplio que reúne diversas miradas de fotógrafos al mundo de la arqueología en México. Se han hecho a lo largo de la historia diversas publicaciones que tanto Daniel como Antonio creo que conocen muy de cerca, al ser el campo de su especialidad, pero creo que nunca se había hecho un ejercicio, resulta paradójico, sorprendente, en un país con esta enorme tradición, tanto en el ámbito de la arqueología, por supuesto, pero también de la fotografía, que no haya más líneas de investigación y proyectos editoriales al respecto. Entonces, para mí ha sido una oportunidad extraordinaria de constituir un volumen que es un inicio de múltiples investigaciones que creo que pueden seguir complementándose con acervos y diversas colecciones. Es de alguna forma una apuesta en un proyecto editorial de una serie de ideas que creo que pueden todavía tener muchísima continuidad en el campo de la investigación y en poner atención en esta estrechísima relación que tuvieron desde el nacimiento de la fotografía, la arqueología y este deseo de explorar nuestro pasado. A mí me gustaría, en este inicio de conversación con ustedes, tener, y creo que puede ser de gran interés, sus puntos de vista de acuerdo a sus disciplinas profesionales. Felizmente tenemos a Antonio Saborit, que es historiador, a Daniel como arqueólogo y a Gerardo como fotógrafo. Entonces, me gustaría desde ese ámbito que pudieran en un inicio platicarnos sobre cuál es su perspectiva, su mirada desde evidentemente su profesión hacia la imagen fotográfica, hacia este contenido iconográfico que describe y que complementa los relatos, que complementa las investigaciones, que da testimonio y que no solamente queda en un registro documental, sino que en muchas ocasiones, como lo contiene el libro, trasciende el mero documento para convertirse en un relato complementario visual, en un discurso independiente. Entonces me gustaría desde su experiencia y desde su perspectiva, cuál es su relación con la imagen y cómo ven ustedes, digamos, esta colección de imágenes que transcurren en este proyecto editorial y de qué modo complementan nuestras miradas al mundo de la historia de la arqueología en México. Me gustaría empezar con Antonio.
a quien agradezco muchísimo el modo como nos acompañó, nos guió y nos sugirió muy buenas ideas en el curso del proyecto y del cual sigo agradeciendo mucho la amistad y las constantes enseñanzas de vida. Muchas gracias, Mauricio. Buenos. A mí en realidad me gustaría oír a Daniel, que es el que está más cerca de la materia, de la materia esencial de estas imágenes, por una parte. Por otro lado, porque es un narrador nato y siempre los relatos de Daniel echan a andar mi imaginación por infinidad de rumbos. Seré brevísimo entonces para que Daniel nos ilumine un poco más. Primero que nada, la materia de la fotografía. En algún momento lo dije, lo repito ahora con muchísimo gusto. Creo que la materia, la parte de los materiales esenciales en la vida de un museo son las fotografías y sin embargo las fotografías no tienen un papel, digamos, un papel público relevante en la vida de los museos. Lo tienen en sus acervos, en su documentación interna, en la historia de las colecciones. Y se generan una cantidad importantísima de imágenes fotográficas dentro de los museos, que los museos suelen ser avaros en mostrar. Desde luego, tienen, diría cualquiera, pues tienen los originales, ¿para qué sacar las fotografías? Pero las fotografías no es que sean copias de los originales, sino que las fotografías son un documento vivo, que respira todo el tiempo y que va adquiriendo distintos significados. Ese es el primero. La posibilidad en el Museo Nacional de Antropología de ofrecer una exposición en la que la foto documental, la foto artística, la foto de registro, y conviven en un espacio discursivo. Lo segundo es un tema que me apasiona muchísimo y que tiene que ver con un proceso absolutamente de siglo XIX mexicano, que es el descubrimiento de la antigüedad mexicana o la construcción de la antigüedad mexicana. Todas estas imágenes nos remiten a ese esfuerzo enorme que se realizó a lo largo del siglo XIX y que se sigue realizando hasta buena parte del XX, pensando en la construcción de un pasado, de una antigüedad mexicana. En tercer lugar, desde luego, los patrones a los que responde cada fotógrafo y cada época en la que se mueven estos sujetos. Me parece que estos tres elementos están en la exposición, desde luego están registrados en el libro, y como bien dicen Sergio y Mauricio, es el primer libro, es el primer esfuerzo en este sentido, y al serlo compromete al segundo y a los siguientes. O sea, se inicia una exploración en este sentido. Ojalá que la podamos continuar. Ojalá que podamos ahondar en todos y cada uno de estos detalles que nos llevan a las vanguardias artísticas del siglo XX maravillosamente. Lo dejaría hasta ahí para no cansar. Estimado Daniel, pues ahora sí ya te lanzó el anzuelo Antonio y ojalá nos puedas comentar en tu carrera también como arqueólogo, ¿cuál ha sido esa relación y después de tu extraordinario texto que integra el segundo capítulo de esa tarea de los arqueólogos y su vínculo con las imágenes que está presente en la publicación?
Platícanos de forma breve cuál es tu relación y tu vínculo con las imágenes como arqueólogo. Pues mira, mi primer acercamiento obviamente con la fotografía fue pues con mi padre, porque él era restaurador. Entonces obviamente la fotografía pues era muy utilizada como documento, efectivamente como menciona Toño, como testimonio, como registro de los procesos que se van dando cuando te vas enfrentando al trabajo de conservación, de restauración, en este caso ya sea de pintura mural o de pintura de caballete, como lo era el caso de mi padre. Pero bueno, yo finalmente me dedico a la arqueología, y el primer proyecto donde trabajé fue San Jerónimo, el convento de San Jerónimo, donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, cuando estás haciendo este trabajo, pues te metes a los archivos, te metes a todo tipo de documentos para tratar de entender los procesos dentro de los cuales está inmerso el desarrollo, el desarrollo arquitectónico, por ejemplo, en el caso de San Jerónimo, las fotografías que existían de principios de siglo, en fin, es la manera en que quizás los arqueólogos o los historiadores se van acercando a esta forma para conocer cómo era el monumento, qué características tenía. Pero creo que esto va un poquito más allá. Yo creo que la propia fotografía establece sus propias narrativas. Y justamente a mí me gustó muchísimo el título de la exposición, que es Invención de la Memoria. Invención en su primera acepción, como lo define quizás el diccionario de autoridades o el de Covarrubias, donde es sacar algo extraordinario a relucir. Eso es realmente el concepto de la palabra invención. Y yo creo que atrás de cada imagen no solamente es esta parte de registro, donde quizás como arqueólogo, como historiador, dices, pues aquí había una ventana, aquí había pintura mural, tenía estos rasgos arquitectónicos, o bien como con la fotografía, por ejemplo, de Teoberto Mahler, de Charnay o de Mosley, que es también un acercamiento importante cuando trabajo en Yaxchilán, porque es el único testimonio que tenemos, por lo menos, de estas primeras expediciones hacia finales del siglo XIX, sino porque cada fotografía encierra también una historia, la historia de quien está produciendo, de quien está generando estas imágenes. Y si bien es importante el desarrollo de la fotografía y su incorporación a la arqueología, por ejemplo, en el caso de mi campo, pues te da esta perspectiva de cómo eran los monumentos, dónde estaban, en fin, que eventualmente estos elementos te sirven igual para repatriar piezas, etcétera. Pero atrás de esto hay historias particulares, como la del propio Charnay, la del propio Mahler, que te llevan a indagar un poquito más en estos escenarios, o quizás de los propios personajes que están fotografiando, ¿no? El caso, por ejemplo, de Blom, que pierde todo un rollo de fotografía, y con eso se pierde una documentación muy importante, pero después con Matthew Stirling y las fotografías, que se permite regresar y reiniciar una visión distinta de lo que es el mundo maya, ¿no? O sea, das a conocer una serie de elementos que son importantes en la historia de la disciplina, y te va llevando a historias particulares. Quizás cada fotografía podría relatarnos esta serie de eventos que transcurrieron dentro de estos contextos particulares, lo que están haciendo los arqueólogos, el propio trabajo de caso. En fin, creo que las historias, más allá de estas descripciones puntuales de cómo era el pasado, nos remiten a estas historias que nos llevan a entender este pasado a partir del presente, que al final de cuentas nosotros como arqueólogos pues estamos también haciendo esta forma de construcción del pasado. Es decir, esta oteada, esta mirada a partir de nuestra propia experiencia personal, nuestras memorias individuales, cómo las podemos transformar en memorias colectivas, y a partir de eso establecer estas narrativas. Este sería más o menos mi visión. Fantástico, muchas gracias, Daniel.
Y ahora, Gerardo, tuve la oportunidad de conversar en algunas ocasiones contigo, tu experiencia al visitar la exposición en el Museo de Antropología. Ahora ya tuviste acceso a la publicación, que felizmente, y creo que fue una gran oportunidad, se enriqueció en relación a los materiales expuestos en el museo. En la publicación se integran más materiales fotográficos, es un compendio más amplio de lo que tuvimos la capacidad de exhibir en salas. Y bueno, particularmente, y después me gustaría regresar en ese sentido con Daniel también, me gustaría que tratemos de analizar un poco, porque tengo entendido, de acuerdo a lo que me pudiste comentar, Gerardo, que platiquemos más sobre el inicio de la exposición, que son la parte de los exploradores, la parte de una extraordinaria colección que está en Arte y Cultura y Grupo Salinas de Teoberto Mahler, y también una colección extraordinaria de imágenes de Desiré Charnay. Me gustaría, desde tu experiencia como fotógrafo, como diría hasta alquimista, porque has sido alguien muy, muy interesado en experimentar con técnicas, en meterte propiamente a la parte de la química de la fotografía. ¿Qué impresión te producen en tu experiencia como fotógrafo y como técnico estos viajeros que cargaban toneladas de equipo y que desafiaban múltiples problemas para poder lograr estas imágenes que hoy son, como lo decía Daniel, un testimonio importantísimo de la historia de nuestro pasado? Gracias, Mauricio. Voy a tratar de resumir, porque tengo tantas cosas que decir acerca de la exposición y del libro. Y retomando un poco lo que dijo Daniel Juárez, sí creo en esto de ir de lo particular a lo colectivo, de ir de lo local a lo universal. Entonces me voy a permitir hacer unos antecedentes con todo lo que me estás preguntando, Mauricio, porque creo que es importante el contexto. Yo recuerdo de pequeño, voy a primero hablar desde mi postura, desde algo muy, muy personal. Desde pequeño tuve el privilegio de que en las noches me leyeran cuentos de Salgari, de Kipling, y ahí había aventuras, y había serpientes, y había felinos, y había aves, había selvas, descubrimientos, etcétera. Y un poco más tarde, en mi adolescencia muy temprana, leí Aztec, ¿no? Este libro de Gary Jennings, que sé que hay muchísimo de ficción ahí, pero ahí me invitaba a imaginarme cómo era Tenochtitlán, cómo eran los rituales, cómo eran esas ceremonias, etcétera. Entonces se me activó de alguna manera la imaginación desde muy joven, desde muy chico, y un libro que a mí me cambió también, que lo leí en la adolescencia, fue un libro que se llama El mundo perdido de los mayas, que es de Michel Peisel, que son las aventuras y exploraciones en la península, bueno, más bien en Quintana Roo, ¿no? Michel Peisel a los 21 años decide no estudiar en Harvard, o más bien antes de estudiar su carrera, quiere ser un explorador, lo que ha querido hacer toda su vida, y recorre Quintana Roo, descubre varias ruinas. Él lleva consigo un aparato fotográfico, como él le llama, una máquina fotográfica, que al final no funciona por todas las condiciones realmente complicadas, y les estoy hablando del 58, o sea, de eso tampoco no es muy lejano, donde Quintana Roo era una tierra de chicleros, ¿no? Tiempo después, o más bien un viaje que nunca he hecho, es ese, el recorrido de Michel Peisel, porque prefiero conservarlo tal cual lo hizo en mi memoria, más que hacerlo físicamente, ya con todo lo que se ha convertido Quintana Roo, ¿no? Eso para mí es como muy importante con la idea de la expedición y demás. Y por otro lado, desde muy chico, yo creo que como muchos mexicanos, pues me llevaban los fines de semana a las ruinas de Teotihuacán, vivía muy cerca de Cuicuilco, mi padre me hablaba mucho de los rituales, etcétera. Entonces, bueno, esa parte creo que es como el cimiento, ¿no? Ahora, y también lo que me ha sucedido con todo esto es que
cuando ya empiezo a hacer fotografía, ya hablando de lo que me dedico, es que estando yo en la carrera de diseño industrial, empiezo a estudiar fotografía como materia optativa, y uno de los viajes donde nos están enseñando a hacer fotografía es a Oaxaca, y nos llevan a las ruinas de Monte Albán y de Mitla, ¿no? Entonces, realmente sí creo tener una conexión con la arqueología, con las ruinas, con este mundo. De ahí que, no sé, cuando más adelante me toca con Marco Antonio Pacheco, que es mi tutor, me da una clase más o menos como de iluminación, y estoy en el Museo de Antropología con él, que es el fotógrafo de la revista de Arqueología Mexicana, y me empieza a enseñar a iluminar a partir de la Piedra del Sol, ¿no? Y es curioso que ahora con el libro veo que esta misma Piedra del Sol fue fotografiada por Jean Prelier en 1840, y la fotografía entra a México por el puerto de Veracruz en 1839, por lo que se tienen los antecedentes, ¿no? Entonces, de ahí otra vez mi relación con el título de la exposición y del libro, que es la invención de la memoria, el gatillo, ¿no? Entonces, yo le comentaba a Mauricio que la primera vez que vi la exhibición la vi en Guanajuato, en el 2019, y prácticamente me voló la cabeza la exhibición. Yo estaba realmente emocionadísimo, y era como redescubrir ese asombro de mi juventud, ese asombro, esa adrenalina, ¿no? Entonces la recorría una y otra vez, le tomaba fotografías, le mandaba mensajes a Mauricio, que de dónde había salido esto, entonces ya me explicaba, y bueno, yo estaba realmente emocionado. Ahora, llegando a los expedicionarios o a los fotógrafos, hay que recordar algo que me parece muy importante. Primero es que eran exploradores, eran arqueólogos, eran turistas también, y al final fueron también artistas, ¿no? Todos ellos, ¿no? Como decía José Antonio Rodríguez, este historiador de fotografía, que los archivos son paraísos donde se forjan los historiadores de fotografía, ¿no? Para mí, lo que está, han hablado mucho de Charnay y de Mahler, para mí son dos fotógrafos fundamentales, que me emocionan muchísimo, y sin duda para mí Mahler es uno de mis preferidos. Me parecen las fotos que están en la exhibición literalmente sublimes. Y bueno, hay que entender todo lo que es el contexto de cómo llegan estos fotógrafos. No solamente es lo que estamos viendo, sino todos los fracasos que hubo atrás, los retos, el drama que hubo para hacer esas imágenes. Hay que entender cómo estaba la comunicación hacia esos lugares, el asombro, llegar a esos lugares, y lo complicado técnicamente también que era hacer ese tipo de cosas. Ya sé que estamos cortos de tiempo, pero no quisiera por eso no tocar, por ejemplo, a Briquet, ¿no? El uso de los cicloramas, que nos permite aislar a las figuras del entorno, del museo o del lugar donde están fotografiados, la volumetría de Weston, y también no olvidar los autores no identificados, quizá también de mis preferidas, son las clasificaciones de Leopoldo Bartres, donde están las tomas cenitales de objetos que se están disponiendo en unos acomodos especiales. Minimalismo muy sobrio de Yukio Futakawa, y por último, digo, hay muchísimos de los cuales hablar, pero Gerardo Suter, ¿no? que también es ficcionalizar la realidad, las ruinas, y multiformatos o técnicas. La fotografía de alguna manera es como un gatillo, y es este poder que tienen los rectángulos de preservar, de conservar, de este impulso que hay de los fotógrafos, no solamente por fotografiar, sino que también es el impulso del deseo. Eso lo llevaría yo. Y de alguna manera, ya para terminar, me remite mucho a esta idea, o más bien repito, el impulso de esta exposición y esta publicación. Me es muy significativa y me es muy importante, porque de alguna manera me acerca más a esta pregunta universal de
quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos de manera colectiva, pero de manera particular me hace más eco de dónde estoy y qué hago aquí, ¿no? Entonces, de ahí la palabra que también utilizó Sergio Vela, de que son tesoros. Bueno, prácticamente esos rectángulos no tienen un valor monetario, es algo, es un tesoro, pues es algo que también yo sé que la pieza como tal, como decía Antonio Saborit, ahí está la pieza, pero el momento en que fue vista por primera vez, o el primer registro fotográfico, o cómo fue interpretado, para mí me parece maravilloso. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, en efecto estamos hablando de libros. Esto es una presentación de una publicación y en la exposición también se integran y de forma más pequeña en la publicación algunos libros que fueron detonantes importantes en la representación iconográfica de la arqueología. Previos a la invención del medio fotográfico, hay publicaciones extraordinarias de historiadores, de viajeros, de dibujantes, arquitectos que narraron y describieron a veces con algunas licencias poéticas lo que era este pasado arqueológico, que eso se puede ver de forma muy, muy clara en la exposición y hay algunos ejemplos en el libro. Pero te quisiera preguntar, Sergio, también este complemento, digamos, como que complementa esta mirada fotográfica, al fin y al cabo, cuando estos viajeros del siglo XIX vienen al territorio mexicano, empiezan a realizar todas estas fotografías extraordinarias, pero no había las condiciones en ese momento de poderlas reproducir en libros, todavía no existía la tecnología. Entonces, paradójicamente, en el periodo de Charnay se hace un paso para atrás, él toma las fotografías de los monumentos y regresa a la litografía y al grabado para poderlo reproducir en los libros, ¿no? Entonces tuvimos felizmente un acceso a una colección extraordinaria de volúmenes históricos que complementan. Me gustaría que nos pudieras comentar cuál es tu perspectiva a ese respecto de estas publicaciones históricas que también sin duda son tesoros editoriales. Bueno, me parece que lo que sucedió con todos estos fotógrafos es una auténtica hazaña, es una proeza. Y yo quisiera volver un poco a lo que dije al inicio, cuando dije no somos más que nuestra memoria. Me refiero a una memoria consciente que nos distingue como seres humanos. Y justamente de lo que se trata es de dar a conocer todos esos documentos, todos esos objetos que tienen un especial valor histórico, estético, para poder Continúa, Sergio. Se ha quedado un poco helado. Europeos. Entonces, considero que lo que hemos hecho con la invención de la memoria, tanto la exposición como el testimonio bibliográfico, este estupendo catálogo dividido, y me gustaría quizá, Mauricio, que tú mencionaras cómo se fue dividiendo la exposición y cuáles son los capítulos del libro y quienes participaron en ello, para que puedas tú abundar al respecto. Justamente una lectura. Tuvimos nuevamente un pequeño problema. Una de las múltiples posibles lecturas que hay de todos estos documentos, retomo lo que mencioné previamente, que Gerardo amablemente subrayó, de estos tesoros, que justamente como una especie de prisma
permiten que los vea uno de diferente perspectiva, según le vaya cayendo la luz. En este caso, la luz de una intención curatorial determinada, pero bueno, son documentos sobre los cuales habrá que seguir explorando y seguir abundando y seguir releyendo justamente para recuperar nuestra propia identidad, siendo la memoria la fuente fundamental de la identidad. A ver, ¿concluiste, Sergio? ¿Les parece que continuamos con la conversación en lo que se recupera la señal de Sergio? A mí me gustaría retomar algunos puntos de vista y como Sergio sugería, digamos, el proyecto editorial responde a la naturaleza de la exhibición y a esta estructura básicamente en 4 capítulos, donde iniciamos con esta primera aproximación de los arqueólogos, fotógrafos, exploradores, viajeros, turistas, como les llamó Gerardo, estos hombres que hacían un poco de todo en el siglo XIX, y en este caso estamos como muy concentrados particularmente en la exposición en los materiales de Charnay y de Mahler, con una fotografía también emblemática de Mosley. Pero me gustaría, y después nos metemos en la parte en la que Daniel escribió un extraordinario artículo, que es el trabajo propiamente en campo, el trabajo arqueológico, y cómo la documentación fotográfica a lo largo de la historia fue evolucionando y se fueron produciendo testimonios que hoy en día resultan en fuentes muy interesantes de análisis, no solamente en el campo, como lo comentó Daniel, de la propia arqueología, sino también propiamente de la fotografía, ¿no? Como cada uno de los fotógrafos que estaba cercano a estas expediciones, a estos trabajos de campo, logró una documentación particular y crear como un propio discurso fotográfico. El tercer capítulo tiene que ver más bien con estas indagaciones ya desde una perspectiva artística, no desde propiamente la arqueología, sino cómo son seducidos los fotógrafos por el impacto de la ruina, de la memoria, de la configuración geométrica de estos monumentos, y cómo se ha producido a lo largo de la historia una serie de registros con un altísimo valor estético y artístico, de las cuales podemos ver algunas obras extraordinarias. Quiero resaltar a un autor que integra con muchas imágenes algunos de los capítulos, Yukio Futagawa, que es un autor japonés, un editor de libros de arquitectura moderna en Japón. Algunas de las imágenes más emblemáticas de Frank Lloyd Wright fueron realizadas por él a mediados del siglo XX, y tuvo GA, una editorial, Global Architecture, una editorial importantísima de fotografía moderna en Japón, que sigue siendo una referencia. Él viene a México y hace un registro de las ruinas mayas, del cual se edita posteriormente un número especial de 5 ciudades mayas en Artes de México, diseñado extraordinariamente por Vicente Rojo. Y ahí vemos evidentemente al estudioso de la arquitectura el modo de acercarse a este pasado arquitectónico y entender la volumetría de una forma única y especial. Muchos son los temas y creo que no bastaría la hora que tenemos para hablar de ello, pero en los recorridos que tuve con esta información
que pude hacer con Antonio. Algunas de las cosas que más resaltaba y que ya citó Gerardo, era este ejercicio de documentación que integra en el último capítulo del libro, en donde el objeto arqueológico, después de ser descubierto, investigado en campo, se traslada y cambia su condición de estar en la ruina a trasladarse al museo y se convierte en un objeto de exhibición. En todos estos ejercicios de clasificación, de organización de colecciones, de investigación, destacó Antonio este sistemático ejercicio de Leopoldo Batres por catalogar. Me gustaría, Antonio, que nos puedas platicar de eso. Hay algunas imágenes extraordinarias y creo que fue un ejercicio de Leopoldo de largo aliento. Si quieres tocar algunos de los otros temas, creo que son muchos, encantado, pero en particular me gustaría tu perspectiva sobre ese tema. Con mucho gusto. Antes de llegar a Leopoldo Batres, quisiera decir que, algo que veo ahora, aprovechando todo lo que ustedes han dicho, es que estas imágenes son el registro de un conjunto de símbolo de asombros. El asombro de quien se topa por primera vez en medio de la nada con estos vestigios arqueológicos, hasta el asombro de un artista plástico o de un fotógrafo dedicado a la arquitectura que reacciona frente a estos materiales. Una vez le pregunté al poeta Allen Ginsberg que lo había llevado a Chichén Itzá. Él hizo algo que hoy es impensable, pasar un año nuevo en las ruinas, y lo registra en sus diarios en los años 50. Y entonces le preguntaba yo, ¿qué diablos andaba buscando ahí? Se burla un poco de sí mismo. Hay una fotografía de él en pantalones caqui, camisa blanca, saco y corbata, y se describe como antropólogo en medio de las ruinas. Y me decía que él había recibido una educación clásica en poesía de parte de su padre, y que tenía muy presente el caso del poeta inglés John Keats, que es una de sus más célebres odas, tiene que ver con una urna griega que tuvo oportunidad de ver en la casa de Lord Elgin. Y el poema de Keats es una reacción. Keats reacciona frente a la urna griega y escribe uno de los grandes poemas en lengua inglesa. Lo que quería hacer Ginsberg era un poco el ejercicio de Keats, ver de qué manera reaccionaba él frente a estos vestigios de la antigüedad. Bueno, este ejercicio se repite en todo el material que está en el libro. O sea, es un ejercicio de asombro, vuelvo al principio. Cada quien con su propia historia, cada quien desde su propia disciplina, cada quien con sus propios sentidos e intenciones. Lo de Leopoldo Batres es un ejercicio muy hermoso. Hoy se puede prestar bueno, de eso se tratan las lecturas, a una lectura absolutamente libre, incluso ajena al sentido original. Son parte de un ejercicio que realizó las fotos, son parte de un ejercicio que realizó en el Museo Nacional en los 1880 para reorganizar las colecciones. Y este ejercicio lo dio a conocer en la prensa mexicana, sacó varios artículos explicando por qué procedía, cómo procedía y en función a qué cronología estaba disponiendo de estos materiales. Hay que recordar que las cronologías en el siglo XIX se movieron radicalmente. El siglo XIX fue un siglo que hizo volar la cabeza a
a muchos por la manera en que se acumularon años en nuestra antigüedad. El último de los cuales fue el hallazgo de las pinturas rupestres en Altamira, que le añadieron varias decenas de miles de años a nuestra historia en este sitio. Bueno, este era el ejercicio de Batres, acomodar estos materiales que vemos en las imágenes que están colocadas, incluidas en la exposición y el catálogo, acomodarlas en una línea, en una línea temporal. Construyó unos artefactos muy hermosos también. No solo son útiles científicamente, sino también son hermosos como proposición fotográfica. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, Daniel, no sé si tengas el deseo de compartir alguna reflexión en específico, pero a mí me interesó mucho un comentario que quizás hiciste hace un momento de cómo te acercaste a las fotografías de Mosley y quizás también de Charney en Yaxchilán. Como uno de los pocos testimonios dices que había pocas fotografías sobre esos lugares cuando tú trabajaste ahí. Así es, me gustaría un poco, voy a tocar ese tema, me gustaría un poco seguir hilvanando sobre lo que mencionó Toño. Se ha comentado mucho la palabra ruina y de repente en el ámbito académico esto se ve como algo peyorativo. Y yo no estoy de acuerdo, porque me parece que lo que observamos efectivamente son ruinas. Yo trabajo, además de arqueólogo, como conservador y un poco he criticado esta escuela mexicana de arqueología que reconstruye los basamentos prehispánicos para que no tengan este feo apelativo de ruina. Pero me gustaría retomar el argumento en ese sentido de Georg Simmel, filósofo de principios del siglo XX, que justamente tiene un trabajo muy interesante, Die Ruine, que tradujo al español Ortega y Gasset y se publicó en la revista mexicana de Occidente, que justamente él menciona que la ruina es el regreso de la naturaleza hacia la creación del hombre. Es decir, esta abolición de la naturaleza por destruir lo que el hombre construye y finalmente llega a darle esta forma nueva, diferente, que es la naturaleza regresa a apropiarse de su propia materia prima, que es con lo que el hombre construye. De tal manera que a mí me gusta mucho este concepto de Simmel. Y uno podría imaginar justamente el asombro que menciona Toño de estos primeros exploradores. Recordemos el caso de Stephens y Catherwood, que llegan a mediados del siglo XIX, todavía sin fotografía. Catherwood dibujando con una cámara lúcida para registrar toda esta serie de elementos. Uno podría imaginar las condiciones en las que estas gentes llegaron. Yo llegué a Yaxchilán en 1978 para colaborar con Roberto García Moll, que había iniciado el proyecto en 74, y recuerdo que por aquellos años la única manera de llegar a Yaxchilán era por avioneta, no había camino por tierra. Fue apenas ese año del 78 que se abrió un camino de una brecha maderera por donde Cofolás estaba explotando toda la madera de aquellos años. Entonces uno regresa al relato, por ejemplo, de Charney, de Mosley o de Mahler. Habría que imaginar a Charney y a Mahler llegando con el archiduque, con Maximiliano, y uno, pues, o sea, esos caminos en medio de la selva, con una recua de mulas, disputando con los madereros, con los chicleros, porque se dedicaban a cazar, a pescar, y pues el trabajo de Mahler o de Charney, pues obviamente no les interesaba. Son relatos realmente muy interesantes. Por eso mencionaba yo que justamente atrás de cada fotografía hay muchas historias. No es solamente una historia la que uno puede recuperar a partir de cada una de estas fotografías. Y justamente Charney, por ejemplo, recupera el trabajo litográfico, ¿no? El trabajo litográfico que se utilizaba mucho desde el siglo XVIII. Recordemos a Lorenzo Boturini o Clavijero, que son los pilares de nuestro actual Museo Nacional de Antropología.
finales del siglo XVIII, y cómo ellos están interesados en recuperar y conservar justamente esta memoria. Y vemos estas magníficas litografías de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y los contrastamos con la fotografía. Pues es la construcción de una serie de imaginarios que son importantes. Uno podría pensar, inclusive, estás leyendo a Mahler o a Charney y están prácticamente a Mahler lo califica por ahí Medis Bolio como un viejito cascarrabias. Entonces uno podría imaginar en medio de la selva que llegabas con tu recua de mulas a buscar agua para revelar. Gerardo podría ampliar esta parte perfectamente como fotógrafo para preparar sus placas en la noche metido en alguno de los edificios en el laberinto o en el edificio 33 que se utilizaban para dormir, para comer y como laboratorio fotográfico, preparar sus químicos, sus placas de vidrio o de cobre y estar cuidadosamente al día siguiente horas y horas esperando las luces y las condiciones adecuadas para poder hacer las tomas y luego el mismo revelado en el sitio. Yo creo que son historias verdaderamente fascinantes. Por eso este título de invención de la memoria a mí me parece extraordinario, porque es sacar a relucir esta parte que es una maravilla. Es decir, no es solamente la parte arqueológica, docta, académica. Atrás de esto hay una vivencia y estas gentes vivieron sus sitios en estas condiciones. Hoy en día uno puede visitar, no sé, Palenque, llegas a un precioso campo de golf donde te llevan por una serie de andadores y esto ya no te permite descubrir el sitio, ya no te permite interpretarlo. O llegas a Chichén Itzá, que mencionaba también Toño, con esas reconstrucciones casi perfectas, y uno ya no tiene, o sea, ya no hay capacidad para esta memoria, para esta imaginación, para poder pensar cómo era la vida en el pasado. Es decir, te dan el final de la película. Entonces te pierdes toda esta secuencia importante que señalaba Simmel de que tú descubres las ruinas, te asombras con ellas. Yo creo que eso es lo interesante de la arqueología y no el que llegues a un sitio de todo reconstruido, perfectamente limpio, con los pastos recién podados. En fin, o sea, llegar a esta naturaleza, vivir en Yaxchilán, por ejemplo, fue toda una experiencia, escuchar las tormentas, las trombas en la noche, cómo crecía el río y arrastraba la palotada. Yo creo que son experiencias verdaderamente impresionantes que todas estas gentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente don Teoberto Mahler, a quien también admiro muchísimo, pues te dejan mucho, ¿no? Y son cosas que a veces no tenemos esta capacidad de entender. Llegar a un sitio no es solamente conocer la parte arqueológica, sino conocer la historia de cómo se descubrió, quiénes fueron estos actores y cuáles fueron las vivencias que ellos tuvieron en estos espacios. Creo que esa es la parte que habría que rescatar. Muchísimas gracias, Daniel. Me apura que el tiempo se está agotando. Me gustaría brevemente que Gerardo nos pueda hacer un breve comentario y me gustaría que finalmente pudiera concluir esta conversación con un mensaje de despedida, Sergio. Entonces, le cedo la palabra a Gerardo. Me nacen muchas preguntas después de escucharlos a ustedes. Pero Gerardo, te doy la palabra para que en unos 2 minutitos nos puedas comentar algo y Sergio pueda concluir esta conversación. Claro, en base a todo lo que han dicho, yo nada más quisiera hacer como algunas precisiones. Primero, se habló mucho de la palabra documentación. Yo creo que es correcto, así es como hemos entendido este tipo de fotografía, pero también es una construcción de memoria, es una construcción de identidad. Entonces, sí creo que ese es también el peso que tienen estas imágenes. Y lo interesante o lo maravilloso es que estamos ante la misma partitura, las ruinas, y son diferentes interpretaciones de varios fotógrafos de cómo se acercan a eso. También no quiero olvidar a Richard Stewart, de las cabezas de los Olmecas, que me parecen maravillosas. Igual esas fotos, y que fue un gran hallazgo para mí encontrar esas fotos en la exhibición. Y
de lo que platicaba, bueno, lo que preguntaba Daniel, pues sí, estos primeros fotógrafos eran químicos, sabían de óptica, tenían que leer manuales en francés, en alemán, recorrer prácticamente miles de kilómetros, y con esto termino. Con el ejemplo de Mahler. Mahler siendo primero un arquitecto, luego un militar, llega a México y prácticamente se interesa por la fotografía porque él quiere conocer más de la cultura maya. Termina, o más bien pasa gran parte de su vida viviendo en Tikul, aprendiendo maya y buscando fondos o cómo para seguir sus expediciones. Realmente la fotografía, las ruinas le cambian la vida. Y con eso termino. Sí, y bueno, brevemente nada más preguntarte cómo diablos lograban Estamos acercándonos a imágenes que tienen más de un siglo y tienen una calidad extraordinaria, una nitidez impresionante. Bueno, los platinos, que por ejemplo, regresando a Mahler, es una cosa de verdad espectacular. O sea, es una técnica sumamente compleja, muy difícil, es por contacto, con unas sales que son bueno, además de ser tóxicas, necesitas una precisión y una maestría para manejar eso. Sinceramente, no tengo ni idea de cómo lo hizo. O sea, en ese momento, en esa época, en esas condiciones, lo que decían de los negativos de cristal, que son muy frágiles, las mulas, o sea, realmente es espectacular lo que logra Mahler, y además compositivamente la figura humana, los tonos, es así, de verdad es una maravilla esas piezas. Muchas gracias, Gerardo. Sergio, te cedo la palabra para poder cerrar esta conversación y agradecerles mucho a todos ustedes. Pon el audio. Simplemente, querido Mauricio, agradecer a cada uno por su participación, a Gerardo, a Daniel, a Antonio y por supuesto a ti. Felicitar a todos los que han estado colaborando para que esta estupenda exposición y sobre todo el testimonio que queda en este nuevo libro sea divulgado, sea conocido y que dé muchos más frutos, que permita que sea el punto de partida para continuar con la reflexión. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.